Gracias, Fran. Bienvenidos todos, como yo les digo, felicitaciones ya por estar un martes a esta hora. Es bien concreto el tema que vamos a ver hoy y es bien práctico también, así que yo creo que vamos a terminar antes de las 8 para ser puntuales. Eh, y la idea en el fondo es que, bueno, vayamos viendo los conceptos y después vamos a hacer unos grupitos para hacer un trabajo más práctico ya y aterrizar un poquito estos conceptos. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es María Jesús Pacheco, soy docente de la escuela, hago clases en primero y en segundo año y junto con la Fran soy parte de la Oficina de Educación Médica, ¿ya? Que es la que catetea por las pruebas, la que les pide los sílabos, y ustedes ya la conocen en sus diferentes versiones. Pero además de catetear, nuestra intención primaria básicamente es poder estar al servicio de ustedes en lo que necesiten y acompañarlos en el fondo en esta difícil camino y tarea que es ser docente. Eh, ¿ven, ¿Ven la pantalla compartida, verdad? Ya, entonces ustedes ya saben que para partir una clase lo principal es develar los objetivos, ¿ya? Mostrar los objetivos. Entonces, los objetivos de este taller van a ser definir educación interprofesional y analizar en el fondo un poquito sus implicancias, identificar las formas, o sea, en lo concreto, cómo realizar educación interprofesional y qué es lo que es interprofesional y qué es lo que es transprofesional, o cuando en el fondo yo realmente puedo decir, sí, este objetivo se cumple de manera interprofesional, y discutir acerca también de algunas limitaciones y los desafíos que existen en la educación interprofesional, porque vamos a ver que es un poquito difícil, ¿ya? Y nos cuesta. Entonces, para partir ahí hay un chistecito, pero es verdad. ¿Quién nos enseña a trabajar en equipo? ¿Ya? Ahí hay un chistecito del cepillo con la pasta, que entiende que somos un equipo. No es posible que cada vez que tengamos que trabajar juntos te tenga que presionar, ¿ya? Y eso pasa, ¿ya? En la vida real sabemos que pasa mucho y tiene implicancias no solamente en el clima laboral y en el trabajo con los otros profesionales de salud, sino que también tiene implicancias, como ustedes ya saben, en algo bastante más crítico, que son los eventos centinela o los eventos adversos, ¿ya? La Ion Commission hizo una revisión sistemática y más de 3.500 eventos centinela eran atribuibles en un 60% de muertes y en un 50% de los daños graves a problemas de la comunicación, ya a problemas en el fracaso en el trabajo en equipo. Entonces, ¿quién se está haciendo cargo de esto? Los alumnos, pregunta abierta, los alumnos tienen que aprender cuando egresen a trabajar en equipo, a poder comunicarse con los otros, a saber lo que hace una enfermera, a saber lo que hace un kinesiólogo, un terapeuta ocupacional con el paciente, o solamente derivarlo y ellos verán los objetivos que ellos tienen con el paciente y después yo también veré los míos y desde ahí nos articulamos, o tendremos que ser nosotros como universidades y como docentes los encargados a hacer este trabajo interprofesional. ¿Qué opinan ustedes? ¿Nos tenemos que Desde hacer el cargo? inicio, ¿Nos tenemos que hacer cargo, sí o no? Porque esto es una sí, papita caliente. sí, desde el inicio de su Desde el práctica, inicio, o sea, desde los primeros años, así de tajante. así ¿Sí? de tajante. Muy bien, muy bien. Ahí lo vamos a ver cuáles son las recomendaciones. ¿Qué opina el resto? ¿Nos tenemos que hacer cargo de esta formación interprofesional nosotros como docentes desde el pregrado o ya es una competencia de posgrado o de internado o, bueno, de lo que le toque cuando egrese? ¿Qué opina el resto? Desde el pregrado, opino yo. Pero no, sí, la agenda de cosas. Pero el fin de año siempre así. Sí, también. Y siempre nos viene. Ya, ahí parece que a alguien se le había quedado el micrófono. ¿La Ceci quería decir algo? Desde el pregrado, Ya, dentro del pregrado. No dentro sé del pregrado. si desde el inicio, porque Ya, quizá al inicio todavía no tienen tan claro cuál es su verdadero rol, pero a lo mejor a mitad de camino, digamos. ya, lo vamos a ver qué es lo que se recomienda, cuándo, cómo y dónde, ¿ya? ¿Qué experiencia interprofesional tuvieron ustedes? ¿Qué experiencia interprofesional la tuvieron ya cuando fueron a internados, cuando egresaron, o tuvieron alguna experiencia más en los primeros años de la escuela? ¿Cuáles fueron sus experiencias de interprofesional? Porque esto ha cambiado bastante desde lo que ustedes tuvieron en pregrado. Hola, ¿Alguien ¿se tuvo? escucha? Sí, Hola. Yo como hola. profesor relativamente nuevo y ex interno hace relativamente poco,
Yo creo que, claro, el punto de inflexión más grande está cuando uno es interno. Perdón si se escucha mucho, que estoy de turno, pero Dale, dale, te escuchamos. el punto para mí más de inflexión en lo personal estuvo en el internado. Claro, uno cuando está en tercero, en cuarto, de repente es muy difícil ver el funcionamiento de un hospital o una clínica durante el día, porque uno va está estresado, va a entrevistar al paciente, después se va, más ahora con con toda la parte sanitaria, que a los alumnos los quieren lo menos posible en los campos clínicos. Entonces, Así es. yo sí, el punto de inflexión, yo me acuerdo en mi internado, hablando con un doctor sobre un alta, y el doctor, me acuerdo, en el militar, me dice, ya, ¿y hablaste con el kine? Y yo me quedé en blanco, no sabía, ya, pero hablaste con el fono, estuvo intubado el paciente, ¿hablaste con los fono y con terapia? Y yo como, ¿Había que no, hacerlo? nunca se me había ocurrido, como en ese minuto tuve como una como visión de que, claro, obviamente hay que hablar con el resto de los equipos para hacerlo. Y lamentablemente, y lo digo con mucha vergüenza, fue algo que aprendí en séptimo. Y me hizo demasiado sentido. Y ahora yo mismo como clínico ahora, yo no tomo la decisión de un alta sin hablarlo con todo el equipo, digamos. Pero claro, se necesita eso, que es más, en mi experiencia personal fue en el internado. Excelente. Diego, como tú nos contaste en tu caso, es la experiencia de la mayoría de nosotros, ¿ya? Que tuvo muy poca formación intencionada interprofesional. O sea, la mayoría era casuística, ¿ya? O sea, si te tocaba, por ejemplo, en un hospital donde había bastante trabajo en equipo, donde habían reuniones clínicas interprofesionales, donde en el fondo existía trabajo en equipo y tú podías empaparte de eso, perfecto, pero en el fondo no había un objetivo detrás en donde fuera, ya, vamos a hacer educación interprofesional desde las bases, desde conocer el rol del otro para poder saber cómo se complementan. Porque si yo no conozco el rol del otro, como decías tú, ni siquiera tengo idea de cómo en el fondo podemos manejar, por ejemplo, el alta de un paciente. La doctora Elia levantó la mano. Y la verdad es que en mi caso, que yo estudié en la Católica hace millones de años, pero igual, digamos, uno tenía que interactuar desde que entraba en la clínica, o sea, era imposible, digamos, no interactuar con la enfermera, ¿verdad? Y con los otros profesionales. No estaba sistematizado como debiera ser ahora, pero yo encuentro que debería ser desde el momento que el alumno inicia su formación, puesto que uno como médico no trabaja solo, y además hay cosas que se han ido perdiendo con el tiempo, porque ya en mi práctica, digamos, uno pasaba visita con el equipo completo. Yo sé que por el aforo y por un montón de otras leyes que aparecieron y quisieron perder un poco esta relación interprofesional, pero por lo menos en nuestro primer periodo de formación de docencia de la universidad en el hospital parroquial, nosotros las visitas incluían a las enfermeras e incluían, digamos, a las TENS para poder, digamos, que el alumno se empapara un poquito en la formación. Y en la actualidad, yo que voy a la Dávila con los alumnos, la verdad es que los obligo a saludar, los obligo a interactuar, los obligo a ir a preguntar. Más de alguna vez no ha pasado que un paciente se descompensó y envío al alumno a avisar para que sepan, digamos, cómo se interactúa interprofesionalmente. Perfecto. Cindy, ¿querías decir algo? Ah, Sí, mira, cuando uno le preguntan que la experiencia de que tuvo uno, hay ciertos hitos que yo me acuerdo en la universidad. Y el primero es atención al enfermo 1, y eso es el primer año. Y eso generalmente estábamos con la enfermera y con las TENS. Y yo aprendí mucho, tanto la parte emocional, qué sé yo, con el paciente, pero yo aprendí mucho justamente en esa asignatura. Después me acuerdo de semiología, que se me abrió un mundo, pero era más que nada médico, y después el internado. Bueno, y cuarto, con la primera vez que vi una coronariografía. Pero en el fondo, esos son como mis 4 hitos de la universidad, y parto con atención al enfermo, que para mí fue único. qué lindo escuchar eso. Ya, aunque yo no existía en esa época, pero sí, sabemos que hay ramos que son marcadores que se tienen que hacer un poco cargo de esto. De ahí les voy a contar en el fondo qué es lo que se está haciendo en la universidad y contarles en el fondo algunos conceptos para que ustedes los incluyan, ya, no todas las asignaturas se tienen que hacer cargo de la educación interprofesional, ya, pero sí en el fondo podemos ir haciendo algunas actividades que vayan sumando y que se vayan complementando con esta mirada, ya, ir desde menos a más. Por supuesto, lo que decía un poco, no me acuerdo quién dijo hace un rato,
primero hay que definir bien el rol del médico para poder después entender el rol de las otras profesiones. Eso está claro, ya no podemos llegar y a lanzarle toda esta información, tiene que ser en el fondo de a poco y de manera escalonada. La Ceci quería decir algo, pero bajó la mano. Era para no atrasarte, pero quería saber dale. qué año egresó Diego. Escuchame a Diego. Doctora, yo egresé el año pasado. ¡Oh, qué ternura! fresquito. Yo estudié en el siglo pasado. Estudié en el siglo pasado. Y, ya, y yo estudié en la Chile, donde nosotros teníamos internado rural. Y ahí, Sí. cuando a ti te tocaba irte al internado eso es clave. rural, era la oportunidad y donde a ti se te abría el mundo de lo que hacían los otros profesionales. Da un poco de vergüenza, yo creo, pero claro, los pacientes estaban en manos de puros internos. La interna de nutrición, el interno de kine, la interna matrona, la interna de medicina, y había un médico general que sobrevolaba lo que hacíamos nosotros con los enfermos. Y ahí como que realmente tú descubrías, este es el aporte de las otras carreras, porque antes estaba cada uno metido en su propio internado y solucionando sus propias ignorancias. Así es, así es. Sí, es un excelente. Bueno, hay muchas universidades que aún mantienen el internado rural, pero muchas otras también que han eliminado de los currículum el internado rural, que además de ese objetivo, que quizá era del currículum oculto, esta sinergia que se hacía, tiene demasiados beneficios, porque en el fondo el empoderamiento que obtienen los alumnos en esas instancias es buenísimo. Pero ya, no estamos hablando de internado rural, aunque es un buen tema. Aquí está un estudio que se hizo porque yo les voy a contar que existen ya desde más o menos desde el 2010, incluso antes, estamos hablando hace más o menos 10, 12 años, así como colegios profesionales, existen colegios profesionales interprofesionales, ¿ya? Valga la redundancia, existen en el fondo agrupaciones de colegios profesionales que hacen esta matriz y que en el fondo sacan cada cierto tiempo un core, que es de core de competencia, un compilado de competencias interprofesionales, además de entregar tips de cómo en el fondo poder hacerlo, cómo poderlo integrar en los currículum y hacen mucha investigación. Y ellos analizaron esto en Norteamérica, ya Norteamérica, Canadá lidera un poco esta línea interprofesional, y ellos ahí analizaron en el fondo las diferentes profesiones del equipo de salud y cuánto del currículo tributaba a educación interprofesional, ¿ya? Y ellos dicen que aún es poco. Y miren, o sea, medicina está en el 10%, terapia ocupacional el 8.9% de la malla, o sea, estamos hablando que es bastante, ¿ya? Y ellos incluso siguen pensando que deberían seguir integrando, ¿ya? Entendiendo que los errores, los eventos centinelas tan importantes en el fondo que no queremos cometer y que queremos bajar, están muy ligados a problemas interprofesionales, a problemas de recelo interprofesional, de comunicación interprofesional, porque nosotros no nos hacemos cargo. De hecho, en estos países, sobre todo en Canadá, las acreditadoras, las agencias acreditadoras, cuando van a acreditar a la universidad, uno de los tópicos es educación interprofesional, ¿ya? Ellos no solamente ven que el currículum tenga competencias, que tribute un perfil de egreso, que esté en el fondo los alumnos salgan muy competentes en su área, sino que además, ¿qué está haciendo la universidad por enseñar a trabajar con el otro? ¿Ya? Nosotros estamos a años luz de eso, menos mal las acreditadoras no nos exigen eso, porque si no nos hubiéramos ido muy para atrás, ¿ya? Porque a nivel latinoamericano y a nivel nacional, en el fondo, las universidades están haciendo esfuerzo por incorporar esto, ya, por traerlo al currículum de manera formal, ya, no solamente que sea como, lo que sucedió en el internado, sino que sea algo formal y objetivable, evaluable, pero siguen siendo en el fondo bastante más pequeños a nivel latinoamericano las actividades interprofesionales. Bueno, definamos un poco qué es interprofesional, ¿ya? Interprofesional es, ya, y esta definición es de la OMS del 2010, cuando los estudiantes de dos o más profesiones aprenden sobre, desde y con y entre sí para permitir una colaboración y mejorar resultados de salud, ¿ya? O sea, es una sinergia bastante importante, ¿ya? No solamente como ya, aprendamos juntos ambos a hacer, por ejemplo, actividades que son similares para todos, o sea,
hagamos un taller de RCP, que todas las profesiones por lo general tienen primeros auxilios y que tienen RCP, ya, hagámosla en conjunto, ¿ya? Eso la verdad es que no cumple a cabalidad lo que es interprofesional, ¿ya? Si bien lo está reuniendo a alumnos de diferentes profesiones, la idea es que aprendan sobre el otro también, en la relación del otro, lo que hace el otro, cómo se complementa con lo que hago yo y cómo en el fondo podemos mejorar la colaboración, ¿ya? Y para esto se requieren espacios de aprendizaje colaborativo, y ahí está donde está el desafío de nosotros como profesores, cómo podemos intencionar esto, ¿ya? La OMS y la OPS generó un manual que se llama Aprender Juntos para Trabajar Juntos, que es bastante bueno, que ahí en la bibliografía yo les dejo el link para que se metan si que quieren después verlo, que va en el fondo con algunas recomendaciones desde el pregrado, ¿ya? Y que claramente la intención de todo esto es mejorar la salud de las personas, aumentar la confianza en los equipos, reduce los costos, mejora las prácticas, ustedes ya saben. De hecho, uno de los primeros, y esto es analizado también en estos core de competencias canadienses, que una de las primeras causas de rotación durante los primeros 5 años del egresado de medicina es por clima laboral. O sea, ¿por qué se cambian las personas de trabajo? En Canadá, por lo menos, es por malos ambientes y clima laboral. Yo no sé cómo sería esa encuesta si la hiciéramos en Chile. Yo creo que saldría aún peor, ¿ya? Y este es el core que yo les digo, que también lo voy a dejar ahí en el link, que es muy bueno, que da una serie de recomendaciones de cómo llegar a alcanzar las competencias interprofesionales, ¿ya? De un modelo canadiense. Y hay miles de artículos que hablan de cómo incorporar el trabajo en equipo, la colaboración interprofesional, la educación interprofesional, cómo armar equipos desde el pregrado, ¿ya? Y este core canadiense estableció en el fondo como 6 áreas de trabajo, ¿ya? Que son, primero, o sea, ¿qué me tengo que hacer yo cargo como docente en el pregrado? Primero, aclarar roles, ¿ya? Ver el funcionamiento del equipo, cómo son los liderazgos, cómo son las responsabilidades, qué tiene que ver con las delegaciones de responsabilidades, etc. Comunicación interprofesional, cómo me comunico, ojalá de manera asertiva, con quién me tengo que comunicar. Atención centrada en el paciente, en el cliente y en la familia, pero desde el equipo interprofesional. Cómo yo digo algo, y lo digo a través también del equipo, que todos manejemos el mismo lenguaje. ¿Quién se va a hacer cargo de la parte emocional? ¿Quién se va a hacer cargo? Y cómo en el fondo nos vamos complementando para trabajar con la familia. Resolución de los conflictos interprofesionales y el liderazgo colaborativo, en el fondo, que no siempre va a ser un mismo líder, sino que a veces el líder va a ir cambiando de acuerdo a lo que necesite el paciente, la función, el momento en el que estemos, ¿ya? Entonces, la actividad número 1 es justamente que vamos a crear grupitos al azar de breakout rooms y vamos a responder la pregunta: ¿cómo integrar esta educación interprofesional que suena tan necesaria y tan bonita, pero cómo integrarla dentro de la carrera? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que nosotros nos pudiéramos hacer cargo y integrar esto en la carrera? Entendiendo que tenemos que trabajar con, por lo menos acá en la universidad, son 7 escuelas de salud. ¿Cómo podríamos trabajar con estas 7 escuelas de salud, o cómo podríamos nosotros, desde nuestras asignaturas, integrar educación interprofesional? Entonces, no sé si está la Fran todavía por acá, o yo armo los breakout rooms. ¿Se entendió la pregunta? Se fue la Fran, te dejo a ti como administradora. Perfecto, yo los hago. ¿Se entendió la pregunta o no? Sí. Ya, perfecto. Sí, se Entonces, entiende. vamos a hacerla. Cada uno se va a ir. Pero ¿cómo lo vemos? ¿En qué grupo estamos? Ahora la van a ir, se va a ir. De poquito se va a ir, doctora, a su grupo. Ahí va, Ah, ya, me va a dejar acá y se va a ir solito a su grupo. ya, perfecto. Ah, breve. Ya, tiene que aceptar, parece que no ha aceptado irse. Ahí. Bueno, es que me apareció la 4 y ahora me apareció la 2. Ya, a cualquiera de las dos. Cualquiera ponga join. Y ahí se va.
Acepte cualquiera de los dos. Eso.
Ya, súper. Vamos volviendo todos. ¿Tuvieron tiempo? Yo sé que es cortito, pero para que Suficiente. alcancemos todos. De ¿Suficiente? lo bueno poco. De lo bueno Menos poco. es más. Excelente, Hernán. ¿Estás de turno? Sí, estoy trabajando, sí. Ya, con mayor razón entonces. Vamos a esperar a que lleguen todos. ¿Están todos o siguen algunos en...? En reflexión. Así Siguen está en en reflexión, ahí reflexión. vienen llegando de a poquito. Ya. Ya, yo sé que los tiempos son acotados, perdonen, pero yo sé que tienen muchas más ideas, pero espero que las hayan anotado, ¿ya? Porque todo nos va a servir en la escuela para poder integrar educación interprofesional. Ya, ¿quién fue el representante? Tuve que desarmar un grupo porque había quedado muy chiquitito y con alguien que no aceptó así que ahí lo rearmé un poquito. ¿Quién es el representante de uno de los grupos, del grupo 1? El grupo 1. Bueno, de tu grupo, Ceci, Ah. ya que preguntaste. Ya, bueno. Oye, mi grupo es internacional. Ah, ¿por Porque qué? Javier viene de Ecuador y María Filip, bueno, no le pregunté si de Portugal o Brasil, asumo que de Brasil, así que tenemos experiencias bien distintas. Portugal, dice. Ah, perdón, de Portugal. Está muteada. Felipe de Silva Correia Mendes, de Portugal. Ya, Está silenciada. perfecto. Sí, está silenciada, ya. Y fíjate que en base al aporte de Javier, me surgió al tiro una duda, porque la experiencia de él fue interprofesional, pero así como galáctica, porque fue con carrera extra de la salud. Él tuvo la oportunidad de relacionarse con alumnos que eran de Derecho y alumnos de Ingeniería. Buenísimo. En Derecho, los de Derecho en medicina legal, y un gran aporte. Buenísimo. En Ingeniería, luego a propósito de prótesis y todo lo que nos pueden aportar los ingenieros, y en su primer año de carrera también con gente del área humanista, de filosofía, porque ellos en Ecuador tienen latín. Mira qué interesante. Nosotros, no sé si por suerte, ¿no? Pero nosotros no tenemos latín, yo al menos no tuve. Yo creo que depende un poco de la universidad, ¿o no? ¿Qué nos puede decir, Javier? A ver, sí, claro, pero igual hay malla que tiene que cumplirse. Y en mi época, que me vine a Chile a los 23 años y hice mi beca acá, pero era, me acuerdo, un día a la semana teníamos que ir a hacer el latín durante 6 meses con filosofía, con otras carreras, y era obligación, y asimismo Claro, deporte. pero eso más o menos un poco lo que podemos tener quizás nosotros como los minors, Ceci, o como los optativos en algunas otras universidades. Que Claro, no, eso que no no era necesariamente... optativo, era obligación. Sí, no, es que acá en las universidades chilenas muchas veces algunas de esas líneas son optativas, pero otras universidades que ideológicamente tienen en el fondo un sello, las hacen de manera como la Católica, la UAM, las hacen de manera obligatoria. Ahora, interprofesional, por lo menos lo que vamos a hablar nosotros ahora es en salud, ¿ya? En salud, como lo que definió la OMS, lo que definió este core de competencias canadienses en salud. Ahora, experiencias que podamos nosotros enriquecer con otras carreras, lo encuentro extremadamente positivo, ¿ya? O sea, por ejemplo, han salido muy buenas migas entre medicina y ingeniería también, o entre ingeniería también y otras carreras de salud con respecto a gestión también de procesos, ¿ya? Por ejemplo, listas de espera, gestiones en hospitales, autogestionado, que tienen una mirada más desde la ingeniería, de algoritmos, de cómo pasar esa problemática de salud a una solución desde la ingeniería. O sea, genial, pero esta clase, por lo menos esta capacitación y lo que vamos a mostrar ahora es en salud propiamente tal. Ahora, sería buenísimo que pudiéramos tener ese tipo de relaciones porque se genera de verdad muchas oportunidades de trabajo. Yo, cuando comencé en la U, porque yo también trabajo en simulación clínica, tuve harta simulación y harta actividades con un grupo de simulación que hacen simulación en el fondo de procesos, como ya, si hacemos esto con esto, ¿qué resulta? Y la verdad es que es buenísimo, solucionaría muchos problemas de salud pública y de gestión de camas, de listas de espera, si nos uniéramos con ingeniería, por ejemplo.
Pero ya, ese es otro tema. ¿Qué conversaron, Ceci? Además de que fuera internacional. Ya, yo les comentaba dos experiencias que he tenido, una trabajando en la Católica, en la Pontificia, acá en la PUC, que en cuarto año tenían una asignatura que se llamaba Análisis de Casos Ético-Clínicos, y eso se hacía en grupos de unos 10 a 12 alumnos, la mitad de odontología y la mitad de medicina. Entonces, habría horizonte a ambas carreras. Y la otra experiencia que he tenido ha sido en los trabajos de verano, en la UANDE, los TRIP, y ahí pienso que es una experiencia similar a la que podría darse a nivel de internado, donde ya están, cada carrera tiene asimilados sus contenidos, y por ejemplo en atención primaria, en los internados de APS, se da en los CESFAM las reuniones por sector, donde se incorpora el kinesiólogo, se incorpora la nutricionista, y ahí se podría lograr algo similar. Lo que vimos en los trabajos era que al hacer visitas domiciliarias e identificar las necesidades del paciente, los alumnos se daban cuenta inmediatamente cuánto podía aportar el de medicina y dónde estaban sus límites. Entonces era, oye, llamemos a los alumnos de Kine para que le hagan esto a este paciente. Sí. Oye, y tuvo un accidente vascular, entonces quizás los de fono pueden aportar, y la evaluación nutricional. Y era una cosa que salía espontáneamente de ellos, porque veían sus limitaciones frente a las necesidades del paciente. Por eso pienso que quizá a nivel de internado se podría lograr. Perfecto, excelente. Y lo otro, Perdón. Y lo otro también pienso a nivel de internado, que las visitas, como decía la doctora Morales, las visitas que se pasan docentes fuera incorporando a la gente de otras áreas. También con la UANDE, años atrás me tocó tener grupos a cargo en el hospital geriátrico, y ahí las visitas eran incorporando kinesiólogos, terapeutas, fonoaudiólogos, además de la gente de medicina. Ahí les voy a contar qué estamos haciendo nosotros en la universidad, ¿ya? Porque hemos recogido algunas de las cosas que dijo la Ceci también, pero sí, o sea, hay instancias que nosotros nos estamos quizás perdiendo como docentes, y que nos enfocamos mucho en las que está súper bien, las competencias profesionales tienen que ir en el primer lugar, pero muchas veces hay instancias y tiempos muertos, sobre todo en la práctica o en el internado, que pudiéramos en el fondo aprovechar de generar esto con un objetivo, con una intencionalidad, en el fondo, de manera formal, para que no fuera fortuito. Pucha, a mí justo me tocó esta reunión de equipo y al otro no. Ya la idea en el fondo es que podamos generar una instancia pareja. El grupo número 2, o el grupo, no sé, ¿dónde estuviste tú, Nicolás, Ursúa? En el otro grupo, al parecer. Ya, cuéntanos. De lo que alcanzamos no todos pudimos participar. Una de las colegas comentaba que ella tiene la oportunidad de trabajar con internos en el pabellón en anestesia, y tiene la experiencia de hacerlos a veces interactuar con internos que me pareció que eran de la carrera de enfermería. Después, el doctor Salazar nos contó un poco también de su visión. Vimos un poco de las dificultades que podría haber en temas de aforo, en llevar a cabo actividades así en el campo clínico, en verdad. Sí, pues es un gran tema. Sí, y en Dávila específicamente, que estamos los dos ahí. Y después, a mí se me ocurrió, antes de dar las ideas, creo que sería útil como aterrizar a qué nivel o a qué año académico y haríamos una actividad así. Entonces, por decirlo, en ciclo básico o preclínico, clínico, internado, para hacerlo más, para no quitarles tanto tiempo, creo que se pueden hacer actividades que relacionen a todas las carreras distintas, porque todos los profesionales, para resumir, hacen una anamnesis, hacen un diagnóstico clínico, un plan terapéutico, los fonoaudiólogos, nutricionistas, etc. Entonces, en preclínico, que es semiología, que están haciendo historia clínica, yo creo que no solo ellos practicar, sino que ver cómo el el alumno de nutrición, por ejemplo, hace su historia, en qué cosas se enfoca y cuáles son sus conclusiones, permite también que hayan intercambios de ideas en el nivel que se encuentran los alumnos. Y obviamente progresando ya hacia el internado. Yo estudié en la Universidad del Desarrollo, y en el Hospital Padre Hurtado, en el módulo docente, teníamos salas de simulación.
donde habían pacientes simulados o a veces pacientes o fantomas, pero eran salas que, pucha, me acuerdo como las películas de las salas de interrogatorio donde estaba el criminal con el detective y al otro lado del espejo la gente mirando. Entonces eso permitía un poco que no hubiera vergüenza, por resumir, y uno veía realmente cómo las ideas iban fluyendo y cómo cada uno iba liderando de cierta manera a través de su carrera cómo se enfrentaba a los pacientes. Sí, excelente. Gracias, Nicolás. Vamos a ver algunas de las cosas que ustedes mismos conversaron aquí, que son los tips, de hecho, y las recomendaciones que entregan como actividades para fomentar la colaboración interprofesional. Súper bien. El último grupito, algo que aportar, además de lo que hemos hablado, algo que haya salido nuevo. El grupo de la doctora Elia, me parece. Y no sé quién más estaba. Está muteada. Doctora, está muteada. Éramos 3 personas, el doctor Oliva de odontología, Tamara, que era de nutrición, y mi persona. La verdad es que fue muy poco tiempo, y no nominamos a nadie, ¿verdad? Yo solamente conté la experiencia porque yo participé en el taller de interprofesional que tú organizaste, y a mí me pareció esa una forma ideal, que con alumnos de primer año, ¿verdad?, planteando un problema clínico, y por lo menos yo que fui tutora de uno, los alumnos lo hicieron fabuloso, o sea, frente a una situación, digamos, puntual, cada alumno de distintas profesiones, ¿verdad?, aportaron su visión, ¿verdad?, de la situación, y fue, digamos, enriquecedora, que fueron sumándose cosas. Por lo tanto, yo encuentro que eso que están haciendo ustedes es ideal, y eso que se partió porque los que yo tuve eran alumnos de primero o tercero medicina, y los de otras carreras eran de primero o segundo, se tendría que ir replicando en cada nivel, ¿ya? Es la única forma, digamos, de enseñar a trabajar desde chico, digamos, interprofesionalmente. Yo no sé si las personas que estuvieron en mi grupo, porque no alcanzaron, el doctor Oliva dijo que él era, parece, experto en bioética, no sé, que estaba además aportando que en ese sentido uno debería, digamos, aclarar el profesionalismo y otros aspectos, digamos, que son fundamentales en todas las carreras y sobre todo en nuestra universidad, ¿verdad?, con nuestra misión y visión. Así que alcanzamos a conversar de eso nomás, ¿ya? Y un poco dar la experiencia, digamos, de lo que es la práctica clínica, ¿ya? Porque en el día a día, independiente de qué especialidad tenga, no podemos trabajar solo. Yo cuando voy a pasar visita a la clínica, tengo que interactuar con la enfermera, con la nutricionista, con la TENS, con todo el mundo, digamos, para poder, digamos, hacer una razón. Así que es algo que es implícito que uno tiene que traer. Y lo que sí yo entendí, que es cómo lo hacemos. Cómo lo hacemos, a mí me tocó participar en este taller, que lo encontré espectacular, ¿ya? Ahí vamos a contar de qué se trata ese taller también, para los que no participaron, y que es una idea también para ir sumando docentes a ese esfuerzo. Bienvenida, Carmen, doctora Garrido. Hola. Bienvenida. Yo quiero hablar un poco desde mi experiencia cuando tuve el mejor equipo, cuando logramos las mejores metas, fue cuando participaron todos los estamentos en las intervenciones. Entonces, eso fue en un pueblo pequeño, en Victoria, donde hicimos un servicio nuevo de cirugía infantil, y ahí hicimos que todos los paramédicos entraran a ver las intervenciones que hacíamos, las intervenciones quirúrgicas. Entonces ellos pudieron entender por qué los cuidados pre y postoperatorios eran los que nosotros necesitábamos. También entraron los nutricionistas y las nutricionistas entendieron que los regímenes, las dietas que ellos indicaban después de la operación no eran las correctas, porque la intervención que nosotros hacíamos muchas veces no entrábamos al intestino. Entonces ellos tenían una idea preconcebida de cómo tenía que hacerse, pero en la práctica eso no era correcto. No sé si así.
Buenísimo, buenísima experiencia, doctora Garrido. Justamente hay una serie de mitos y es por desconocimiento. Yo creo que esta profesión hace lo que yo creo y desde afuera observo, pero muchas veces es muy distinto. Entonces, qué bueno, y parte fundamental es la capacitación. O sea, este core de competencia, yo lo parto en pregrado, pero siempre hay que seguir formándose, ¿ya? Y las simulaciones, por ejemplo, que hablaba Nicolás, también se recomiendan para los profesionales. De hecho, la posta central tiene un centro de simulación para los mismos profesionales. O sea, por ejemplo, un paciente, y van desde los TENS hasta los profesionales, un paciente que está con un politrauma y que tiene un TEC, en el fondo, cómo el TENS lo baña, por ejemplo. Y todo eso se simula, y en equipo, y en el fondo y se explica el por qué no mueve la cabeza, por qué tiene que quedar en tantos grados, etc. Entonces, esto se arrastra desde pregrado y se tiene que seguir consolidando incluso ya en la etapa profesional. Gracias por los comentarios, vamos a seguir solamente en honor al tiempo. Y, a ver, espérenme un poco, no sé por qué. Acá, ya. Entonces, les voy a contar un poco qué es lo que se está haciendo en la universidad, ya, porque algunos de ustedes que están en el área más clínica y que reciben a los alumnos, muchas veces se desconoce en el fondo lo que se hace en algunas asignaturas, ¿ya? Estamos haciendo desde primer año clases de trabajo en equipo interprofesional, desde primer año, ya está en atención del enfermo 1, que es este ramo que la Cindy me parece que hacía referencia a ello, y les contamos lo básico, qué es trabajo en equipo, qué diferencias tiene el trabajo en equipo con un trabajo en grupo, cuáles son los estilos de liderazgo, de qué se trata la comunicación asertiva, y les contamos lo que hace cada profesión. Esta fue una clase que se creó a través de un comité. Yo participo por la Escuela de Medicina, pero hay un representante o dos representantes por escuela que estamos en este comité interprofesional. Si ustedes quieren participar, después le puedo dar mi correo también. Y que estamos creando esta línea interprofesional y que no sean trabajos, si estamos hablando de interprofesional, que no sea un trabajo solamente desde la Escuela de Medicina, sino que realmente trabajemos de manera interprofesional y haya un representante de cada escuela. Y para esto, para primer año, se hizo esta clase interprofesional en donde cada escuela grabó un video, ¿ya? De qué es el rol médico en las diferentes, algo muy, muy a grandes rasgos, ¿ya? ¿Qué es lo que es el rol médico? ¿Qué es el rol de la matrona? ¿Cuál es el rol del nutricionista? Etcétera. Entonces, además de esta clase que integra en el fondo conceptos de trabajo en equipo, también integra los conceptos de qué hace cada uno de los profesionales, ¿ya? Y esto lo hacemos en primer año como un approach. Y de verdad no tienen idea, los alumnos de medicina no tienen idea lo que hace, por ejemplo, un terapeuta ocupacional. Cuando digo esta pregunta, primero me dicen, no sé, como que lo ayudan los problemas, así como que encuentran que es un poco psicólogo, un poco kine, pero no tienen idea realmente lo que hace un terapeuta ocupacional, por ejemplo, y cómo se podría relacionar con lo que ellos hacen, ¿ya? Y, por ejemplo, esta es una de las diapositivas de la clase, ¿ya? Que les mostramos en el fondo una persona mayor, una secuela de ACV, ¿verdad? Que necesita ya diferentes profesiones y cómo se integran estas profesiones en una persona, por ejemplo, secuela de ACV. Cómo en el fondo podemos lograr un abordaje interprofesional. Y para esto, en el fondo, grabamos videos con diferentes profesionales que van mostrando el rol, ¿ya? Esto lo hacemos en primer año. En segundo año, también en atención del enfermo, ya escalamos un nivel más, ¿ya? Como ya conocemos los roles, ahora lo vamos a enfocar en ejemplos concretos. Y hay un trabajo de investigación con enfoque interprofesional en donde vemos patologías GES o programas ministeriales. En este caso, por ejemplo, vimos que les hice ahí un paint de las diapositivas de los mismos alumnos. Ellos presentaron el programa Chile Crece Contigo y lo mostraron en el fondo de acuerdo a cada profesional. Y para eso también tuvieron que ir a hacer entrevistas a los profesionales, ¿ya? Entrevistaron a una matrona y qué hacen el Chile Crece Contigo, entrevistaron a un terapeuta ocupacional, un psicólogo y todas las prestaciones que tiene esta canasta. Entonces nos vamos acercando ya no solamente en el rol genérico, sino que en el rol y cómo se va bajando a diferentes patologías GES o programas ministeriales. Entonces esto tiene doble objetivo. Uno, conocen el programa ministerial y los acercamos a las patologías GES, y además es un trabajo mancomunado con las otras escuelas y nos vamos conociendo cómo en el fondo vamos a generar estas alianzas, ¿ya?
En tercer año, y esto es un poco lo que habló la doctora Morales, nosotros el comité integramos a profesores que quisieran participar, y de hecho los dejo invitados porque el próximo año, debido al éxito, vamos a seguir replicándolo. Hicimos un trabajo por Zoom, porque imagínense, fueron 480 alumnos de las 7 escuelas, ¿ya? Incorporamos a ontología, incorporamos a psicología, no solamente a la Facultad de Medicina, Facultad de Enfermería, Obstetricia y las demás facultades. Hicimos un caso clínico que era de APS, ¿ya? Porque estamos hablando de alumnos de segundo y tercer año, ¿ya? Era algo muy básico, era algo como, era un paciente que iba a un EMPA, a un control de medicina preventiva, un adolescente que tenía obesidad, y que por lo tanto, como tenía esta obesidad y era un adolescente, podía permear a muchas áreas, ¿ya? Habían hartos conflictos familiares, bullying, cosa que el psicólogo tuviera un rol, el médico tuviera otro rol, la nutricionista, el kinesiólogo. Al final hicimos un caso que era bien sencillo, pero que podía ser abordado desde todas las carreras de salud, ¿ya? Fue un éxito, como dijo la doctora Elia, nosotros hicimos una encuesta y la verdad es que todos quedaron muy satisfechos, todos agradecieron, y ahí les puse un poquito de algunas citas, todos agradecieron de que la universidad se hiciera cargo de esto, ¿ya? Todos decían, oye, yo llegué a tercero sin saber lo que hacen las otras profesiones, qué bueno que por lo menos tengamos un trabajo de conocernos. A través de Zoom nos conocimos, empezamos a hacer vínculos, a través de eso también se han generado otras instancias de ellos mismos de participar. Hoy vamos a hacer un grupo de RCP en conjunto, o sea, no se imaginan la cantidad de cosas que han aparecido a través de esa discusión de casos interprofesionales. Todos encontraron muy provechoso y que les en el fondo ayudaba a conocer solamente el rol, sino que a ponerse de acuerdo, porque tuvieron que priorizar ya los problemas, tuvieron que identificar cuáles eran los problemas los potenciales o los de riesgo, los reales, quién se iba a hacer a cargo de cada problema, con qué enfoque, lo que decía un poco Nicolás, todos llegaban a una anamnesis, llegaban a un diagnóstico, pero en el fondo, ¿cómo hacíamos un diagnóstico compartido? Desde atrás, les cuento, desde el comité, esto para nosotros fue un gran desafío y fue muy difícil, ¿ya? Porque hay bien poca literatura al respecto, ¿ya? Pero encontramos algunas literaturas que nos pudieron ayudar, porque había que hacer objetivos en común, ¿ya? Y esto es lo más importante que quiero que quede como claro hoy día para la capacitación, porque cuando yo me siento a hacer un caso, ¿ya? Interprofesional, yo no estoy evaluando si mi alumno de medicina sabe, o si mi alumno de nutrición sabe, porque esa es la etapa anterior. Yo debería tener los conocimientos para tratar, por ejemplo, a una persona con obesidad. Debería saber las presiones, la circunferencia de cintura, etcétera, de una persona sana y la que está en riesgo. Yo no voy a tratar conocimientos de eso lo ve cada escuela. Lo que yo voy a tratar y cuál va a ser el objetivo interprofesional es que ellos puedan priorizar en conjunto, diagnosticar en conjunto y hacer un plan de tratamiento en conjunto. Eso es lo que yo voy a hacer de manera interprofesional. Entonces, es bien difícil porque nosotros mientras estábamos haciendo el caso, todo el mundo decía, no, que yo nutricionista quiero que además haga esto y haga esto otro y debería hacer esto. Perfecto, ¿ya? Por supuesto que nos va a ayudar a que cada uno demuestre su rol, pero no es el objetivo primario. El objetivo primario es que puedan hacer un abordaje integral, ¿ya? Los baches que hay de conocimiento, después cada escuela se hace cargo, ¿ya? Nosotros lo que queremos hacer en conjunto es justamente eso, hacer un plan de intervención que les ayude a clarificar el rol y a ponerse de acuerdo, a trabajar de manera colaborativa. Ya más grande, y recogiendo un poco lo que decía Nicolás, en sexto, desde sexto empezamos a hacer simulaciones interprofesionales de alta fidelidad, o sea, significa con un paciente, y ahí no sé si reconocen a quién está ahí, ese es un pantallazo del póster, porque nosotros esto lo investigamos, fuimos a un congreso de latinoamericano en simulación clínica, y llevamos esta experiencia de simulación interprofesional que se hizo con enfermería y medicina en visitas domiciliarias, ¿ya? Teníamos un interno de medicina, un interno de enfermería y hacíamos visitas domiciliarias simuladas. Y ahí también fue un gran aprendizaje porque en el fondo se dieron cuenta de que la enfermera hacía cosas que yo pensaba que no hacía, el médico en el fondo le dábamos la responsabilidad, pero él tampoco entendía esto. Entonces al final nos dimos cuenta que fue súper provechoso y se siguen haciendo ya con el equipo de medicina ambulatoria.
Curso de trauma también se está haciendo, hay mucha línea de investigación de simulación en urgencias, que es interprofesional claramente, los ACLS también, ¿ya? Ahora, súper importante para generar espacios y un buen clima en lo interprofesional es generar espacios de confianza, grupos pequeños que sean tutoriados por un profesor, porque ya no solamente me estoy desnudando o develando con mis pares, sino que además ahora me estoy develando con otras carreras. Y cuando, por ejemplo, se hace simulación interprofesional, que hemos hecho entre nutrición y kinesiología, en un caso también de pacientes cardiovasculares, los alumnos tienen mucho miedo, porque es como, ya no solamente me van a ver mis compañeros, sino que me van a ver gente de otras carreras, y casi ellos se sienten como representantes de la carrera, así como, ya, yo tengo que hacerlo bien porque soy el médico, o yo veo la parte nutricional, no me puedo equivocar acá, desde la nutricionista. Entonces, muy importante para nosotros como docentes es generar un clima de harta confianza, ya, de que el aprendizaje a través del error es posible, de que aquí nadie los va a evaluar tanto en las competencias profesionales, porque eso lo ve cada escuela, sino que en cómo ellos se ponen de acuerdo, cómo priorizan, y lo que hablamos anteriormente. Ahí hay algunas recomendaciones y tips por si quieren hacer simulación interprofesional, se acercan, por si quieren hacerla también de manera como role-playing en los campos clínicos. Yo sé que muchos de ustedes son de campo clínico y de repente tienen un tiempo y quieren hacer un caso como un role-playing en campo clínico de manera interprofesional, con el equipo que exista, las kinesiólogos, las enfermeras, los terapeutas, el equipo que exista, ningún problema, me mandan un correo, yo los ayudo, porque es difícil lograr objetivos comunes, el manejo del tiempo, porque claramente es más extenso, y porque detrás de cada acción hay un esquema mental que llevó a esa persona a tomar esa decisión. Entonces hay que ir viendo cuál es el esquema mental de cada profesión y por qué tomó esa decisión. Entonces es un poco más complejo, pero hay guías que nos pueden ayudar a hacer simulaciones interprofesionales. La actividad 2, yo creo que por tiempo no vamos a alcanzar a realizarla, pero se las dejo de tarea, y me la pueden, bueno, mandar al correo, o también si quieren mandarme un correo para conversar si es que quieren hacer algo interprofesional en sus asignaturas, ¿ya? La actividad 2 tenía justamente que ver con esto, con cómo en el fondo yo visualizo una actividad interprofesional en mi asignatura, ¿ya? Cómo yo puedo, desde la práctica, integrar actividades interprofesionales, algo tan sencillo como, por ejemplo, decir, ya, este semestre me voy a comprometer a hacer visitas integradas y voy a conversar con el equipo de otras carreras para hacer visitas todos juntos los internos, o revisión de casos, ya un caso importante, lo podemos invitar a los otros gremios a discutir este caso, o hacerlo ya en las asignaturas. Por ejemplo, nosotros hicimos esta discusión del caso clínico en semiología, ¿ya? En el fondo la idea es ir abriéndose a que hacernos cargo también de este aprendizaje, que hay que intencionarlo, que hay que ir de a poco. Ya les van a llegar alumnos con los primeros y segundo años en atención del enfermo con una visión un poquito más panorámica, pero la idea es no ir perdiéndolo, ¿ya? Porque si no, va a ser primero y segundo, me mostraron qué es lo que hacen las otras profesiones, cómo nos interactuamos, y de ahí no las vuelvo a interactuar hasta quinto. La idea en el fondo es ir viendo a través de temáticas, por ejemplo, diabetes, una temática que cruza a muchas profesiones, como desde la diabetes nosotros podemos trabajar con nutrición, con enfermería, con kinesiología, para armar en el fondo casos integrados y resolverlos, ¿ya? Ahora, gracias a Zoom, todo se hace más posible, ya no es necesario que estemos todos juntos en la misma clase, sino que nos podemos tener estas instancias en el fondo más asincrónicas también. Bueno, ahí les dejo la tabla que nosotros ocupamos para el análisis del caso clínico, ya que básicamente era identificar el rol propio, evaluar, integrar los factores de riesgo y factores protectores del paciente, identificar la importancia del trabajo interprofesional, haciendo estos enlaces de cómo iban a ir trabajando las diferentes duplas. A veces una dupla se encargó de algo, un trío se encargó de otra cosa, y también evaluamos la participación de todo el grupo, ¿ya? Ahí hay muchas referencias, incluso les puse 2 diapositivas de referencia porque hay mucha literatura al respecto, ¿ya? No sé qué, yo sé que esto es como harto y es como suena como a difícil, pero la verdad es que se puede. ¿Perdón?
¿Alguien quería hablar algo o se le activó el micrófono? ¿No? Carmen, parece que tú querías decir algo. No. Ah, ya. Bueno, los dejo súper invitados. Mi correo es muy sencillo.